Hola muchachos, en esta clase vamos a comenzar con lo que tiene que ver con nuestro timeliner en Navisworks o para aquellas personas que de pronto no hayan escuchado el término, tiene que ver con cómo crear mi cronograma en Navis, ¿ok? Entonces, primero que todo vamos a salir a la vista exterior, a nuestros puntos de vista guardados. Si aún nos aparece para acotar, venimos acá a inicio y le decimos acá en seleccionar, ¿listo? Para poder seleccionar los elementos comúnmente como pasaba al inicio. Y vamos a venir acá a la ficha superior donde me dice Timeliner. Si no está activada, pues simplemente la activamos y me va a aparecer lo siguiente en pantalla. Vamos acá a darle clic en este punto para anclarla, que la vamos a utilizar muchísimo en las clases que vamos a venir más adelante, ¿ok? Y esto, muchachos, es el timeliner. Es simplemente una herramienta que nos permite generar un cronograma respecto a lo que está modelado, ¿sí? Acá si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, para aquel que haya trabajado de pronto en Microsoft Project, es muy parecido. Por ejemplo, acá está la herramienta que yo puedo añadir una tarea, puedo colocar cuándo inicia, cuándo termina, el costo que tiene esa tarea. Entonces, hay varias cositas interesantes que se pueden hacer acá. Lo que tenemos aquí a la derecha es un diagrama de Gantt, por ejemplo. Entonces vamos a explorar todas las herramientas que nos permiten y en sí para qué funciona o para qué es importante para la metodología BIM, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer con nuestro timeliner es añadir tareas, ¿listo? Como pasa cuando hacemos un cronograma en Excel o si no en Microsoft Project o en cualquier otro software que sirva para programación de obra, es crear tareas, ¿cierto? Conforme se van construyendo los elementos. Como se hace acá en el timeliner, venimos acá a la parte izquierda superior y le damos clic en añadir tarea. Y acá se crea una celda. Entonces, bueno, una fila realmente. Entonces, esta fila, muchachos, cada una de estas filas va a tener el nombre de una tarea que yo le puedo llamar como yo quiera. Por ejemplo, si le quiero colocar etapa 1, ¿listo? Y conforme yo le voy dando enter, automáticamente se crea otra tarea. Si de pronto no se les crea, pues vienen acá a la ficha de añadir tarea y le dan de nuevo. O si no, también está para insertarla, pero superior, ¿sí? Conforme yo le doy acá en añadir, él la inserta en la parte inferior. Si yo le doy clic acá y le digo aquí en insertar tarea, lo hace en la parte superior. Es como la diferencia de esas dos fichas. Y para eliminar alguna, vengo aquí a la parte donde dice suprimir tarea y la elimino. Entonces, por ejemplo, para esta explicación inicial, creemos, por ejemplo, tres etapas. Entonces yo vengo acá, creo mi etapa 1, mi etapa 2 y mi etapa 3. De la siguiente manera. Si me queda una de más, ¿qué hago? La suprimo. ¿Listo? Ya que tengo ya creadas mis etapas. Entonces, con lo primero que nos encontramos, ¿con qué es? Con el inicio planeado, fin planeado, inicio real y finalización real. ¿Esto qué son? Fechas. Si yo vengo y le doy clic acá, en cualquiera de estos elementos, se me abre lo que tiene que ver con mi calendario. Entonces, yo aquí tengo que elegirle a Navis, decirle a Navis, hey, ¿cuál es su inicio planeado y su fin planeado? Entonces, diferencia entre planeado y real, pues el planeado y el inicio planeado y el fin planeado son las fechas que tienen mi tarea cuando yo lo diseño. ¿Sí? Cuando yo diseño, yo tengo que hacer un cronograma para estimar cuáles van a ser los tiempos de construcción y también ayuda de cierta manera a generar lo que tiene que ver con el presupuesto. No es lo mismo hacer una obra que dure un mes, hacer una obra que dure 5 meses, así sea el mismo tipo de edificación. Va a ser más o menos costoso dependiendo por qué se está haciendo así. Entonces, ese es el inicio y el fin planeado, lo que tiene que ver con la parte de diseño. Y luego, cuando ya estemos en obra, él también permite hacer una comparación por medio del inicio real y por medio de la finalización real. ¿Ok? Entonces, las dos son fechas, las dos van a ser fechas, pero una es cuando estamos en la parte de diseño y otra cuando ya estamos en la parte de construcción para hacer una comparación de qué es lo que se está llevando a cabo. Acá elegimos entonces en nuestro inicio planeado una fecha, que puede ser el 5 de julio de 2023. Y luego le elegimos un fin a esa actividad, que puede ser que dure, por ejemplo, una semana. Luego hacemos lo mismo para la siguiente, para la etapa 2. Entonces le decimos que esta hora inicie el 12 de julio y termine, por ejemplo, el 19 de julio. Y lo mismo hacemos para la etapa 3. Le decimos que también dure una semana. No tiene por qué ser consiguiente una con la otra, ¿no? O sea, no tiene por qué esta terminar el 19 y esta iniciar el 19. Esta puede, por ejemplo, iniciar el 15 y terminar el 26. Ni tampoco tiene por qué ser una semana completa. Eso ya depende cuál es el inicio o el fin que nosotros le realicemos, ¿ok? Este inicio real y finalización real pues ya va a ser una comparación de cómo de verdad nosotros lo estemos trabajando. Entonces, supongamos que yo acá inicié mi obra el 5 de julio de 2023, pero resulta que pude acabar antes esta tarea, la acabé el 11. Por lo tanto, inicié esta tarea antes,
pero resulta que me demoré luego haciendo esa tarea un día más, o bueno, varios días más. Por ejemplo, terminé el 23, tuve algún problema en lo que era la realización de esa tarea y se demoró mucho tiempo más. Y eso hizo que esa también comenzara un poco más tarde. Supongamos que para terminar esta tarea tenía que tener esta hecha, entonces inicié, por ejemplo, el 23. Y acá vine y luego me demoré, por ejemplo, una semana haciéndola. Entonces acá pues ya me estoy dando cuenta que tengo un atraso de 4 días respecto a lo que tiene que ver con realizar la obra, ¿no? Entonces es un cambio bastante que se nota bastante respecto a lo que estamos realizando, ¿no? Pero pues es más que todo para la explicación del ejemplo. Conforme yo voy ajustando estos inicios planeados, finales planeados, inicios reales y finales reales, se va cambiando el estado. ¿Qué es esta columna que vemos acá? Entonces yo me doy cuenta que cada una de estas etapas tiene como unas líneas, ¿cierto? Tiene dos líneas, una superior y una inferior. ¿A qué se refiere cada línea? La línea inferior es el inicio planeado y el fin planeado. Listo, lo que se demora en crear la tarea o lo que se planeó, como dice la fecha, en crearla. Y luego la línea que está en la parte superior, la barra que está en la parte superior, es el inicio real y la finalización real. Por eso, por ejemplo, en la primera etapa, si ustedes se dan cuenta, está la línea gris, va a ser prácticamente igual para todas, pero lo importante es la comparación con el inicio real y la finalización real. Acá me dice que el inicio inicia el mismo día que fue planeado y termina antes. Si yo acá cambio y le digo que no inicia el 5 sino el 4, listo, de la siguiente manera, si se dan cuenta que me sale como una rayita antes, eso quiere decir que inició antes de lo que fue planeado. Entonces, eso es lo que tiene que ver con ese estado. Por eso acá, por ejemplo, en la parte superior me salen una rayita a la izquierda y otra a la derecha de un color diferente, otra barra. ¿Por qué? Porque inició antes, pero terminó después de lo que fue planeado. Y acá se nota que está la separación también, que inició un poco después de lo que fue planeado, una pequeña separación acá. Y al final me muestra que terminó después de lo que fue planeado para entender un poco mejor de qué estamos hablando, ¿ok? Entonces, muchachos, esto es la parte esencial, o sea, esto es lo principal, colocar nuestras fechas y conforme eso organizar nuestras tareas. Pero ahora, bueno, ¿de qué sirve hacer esto en Navis? O sea, ¿para qué me sirve a mí tener mi modelo entonces? Pues que además de eso yo puedo decir qué elementos en el modelo se refieren a cada una de estas tareas. Es decir, yo puedo enlazarlos. Primero que todo, para enlazarlos tengo que seleccionar, voy a hacer esto un poquito más grande. Tengo que seleccionar si la tarea es de construcción, demolición y temporal. ¿Listo? Es decir, si los elementos que yo voy a seleccionar se van a construir, se van a demoler o van a ser temporales. Recordemos que cuando nosotros hablábamos de fases constructivas en Revit, para aquellos que hayan visto, por ejemplo, el curso de Revit de estructura avanzado, nosotros indicábamos que los elementos podían ser nuevos, temporales, demolidos, ya existentes. Entonces lo mismo o algo muy parecido pasa acá. Los elementos generalmente pues son elementos construidos. Todo lo que hay acá son elementos a construir. Este es un elemento que se va a construir, este es un elemento que se va a construir, este es un elemento que se va a construir, etcétera, etcétera. Pero un elemento puede ser demolido o temporal cuando es un elemento que solamente necesito para obra. ¿Cómo qué? Como si por ejemplo yo en mi Revit hubiera cargado formaleta. Entonces la formaleta es un elemento que es temporal, ¿cierto? Entonces ese elemento estaría acá. O por ejemplo si fuera de demolición, si antes de esto existiera otra estructura y yo lo hubiera cargado en mi Navis, entonces sería una tarea de demolición. ¿Listo? Entonces para entenderlo un poco mejor, por ejemplo vamos a decirle que la primera es una tarea de construcción. Y ahora, ¿a qué me refiero con enlazar los elementos y por qué es importante el tipo de tarea? Porque luego yo tengo que seleccionar los elementos que van enlazados a esa etapa. Entonces, ¿qué hago yo? Yo selecciono mis elementos, por ejemplo, supongamos que vamos a seleccionar estas zapatas y estos concretos ciclopios y estos pedestales. Digamos que estos elementos son los elementos de mi etapa 1, los que yo tengo acá. Y yo los arrastro hacia mi etapa 1 de la siguiente manera. Entonces, los elementos que yo seleccioné automáticamente se anclan a esta etapa 1. Y eso va a servir para luego hacer una simulación constructiva. Listo, que eso ya lo veremos más adelante en otra clase. Y esto me va a permitir a mí mostrarme qué elementos fueron construidos en el inicio planeado y en el fin planeado. Y bueno, también en el inicio real y en la finalización real, que es para lo que estamos comparando con obra. Entonces lo que yo tengo que hacer acá en Navis es indicarle qué elementos se están uniendo aquí. Listo, si yo le doy clic a esta selección, él me muestra automáticamente. Listo, que esto no es lo más importante es la simulación que veremos más adelante, pero acá me puede indicar, hey, estos son los elementos
que están enlazados a este punto. Puedo enlazarlos así. Una vez los enlacemos, lo mejor es irlos ocultando, ¿no? Para que no cometer error, entre comillas, de enlazarlo dos veces. Entonces los oculto acá. Y también lo que puedo hacer es seleccionar los elementos. Por ejemplo, ahora vamos a seleccionar lo que tiene que ver con estas otras cimentaciones. Listo, de la siguiente manera. Lo selecciono. Le doy clic acá y acá me aparece la ficha de enlazar. Entonces le digo acá en enlazar, la selección actual y pues los enlaza de la siguiente manera. O anexar, ¿sí? Yo puedo hacer varias selecciones, por ejemplo, no solamente esta, esto ya lo selecciono y le digo acá en ocultar, sino también, por ejemplo, seleccionar estas otras para que fueran para la etapa 2, la otra parte de mi cimentación. La selecciono con control y ahora le digo acá en enlazar, pero le digo en anexar. Es decir que todo este elemento, si yo le digo acá en mostrar todos, va a tener los elementos que estaban seleccionados antes más los que seleccioné al final. ¿Listo? Entonces yo puedo seleccionar ambos elementos con control, ambas celdas y decirle acá en ocultar. Bueno, acá parece que no me seleccionó ambos. Si no, pues le digo acá ahora en ocultar de nuevo. ¿Listo? Entonces de esa manera sirve el enlazamiento, muchachos, y eso es lo que nosotros hacemos acá en Navis. Es muy parecido a lo que hacíamos con fases constructivas en Revit, pero realmente acá sí nos permite hacer fechas. En Revit no. En Revit era simplemente el nombre de la etapa y ya. Entonces acá ya con fechas es muchísimo, bueno, muchísimo no, o sea, realmente es un cronograma. Si realmente nosotros le indicamos el fin planeado, el inicio real. En Revit, para nosotros hacer una fase constructiva, nosotros teníamos que, donde terminaba una fase, iniciar la otra. Y pues ahí nos formaba problemas, sobre todo cuando yo, por ejemplo, tenía que iniciar una tarea conforme aún estaba haciendo otra, que es algo que pasa muchísimo en obra. Entonces, para no generar problemas, lo podemos hacer así. ¿Listo? Acá importante, muchachos, el tipo de tarea, indicarle qué es. ¿Listo? Realmente, pues vamos a trabajar con elementos que van a ser construidos, pero lo hacemos de la siguiente manera. Y acá, para seguir con el ejemplo, podemos colocarle a esta que es de construcción también. Y, por ejemplo, acá, no sé, seleccionar las vigas en concreto ciclopio, puede ser, o algunas de ellas que crearíamos en esa siguiente etapa. Podemos hacer la selección desde acá, o desde el árbol de selección, o desde los conjuntos. ¿Listo? Entonces, desde ambos elementos, muchachos, podemos hacerlo. Voy a decirle acá que no me los pinee, porque me importa más mi timeliner. Entonces, cada vez que yo necesito abrirlos, pues le doy clic. Pero acá, por ejemplo, vengo y selecciono lo que tiene que ver con mi elemento. De pronto selecciono acá lo que viene que ver con mi tipo. Busco Structural Framing. Y busco acá lo que tiene que ver con mi viga, en este caso en concreto ciclopio. Entonces se le seleccionan todas y desde acá también la puedo llevar. ¿Listo? No tiene que ser en sí desde el modelo, sino también lo puedo hacer acá desde el árbol de selección o desde los conjuntos. Ahora más adelante vamos a hacer esta explicación que fue lo que hicimos por fases cuando hagamos el ejemplo real, ¿ok? Pero también lo puedo hacer desde acá. Entonces vengo acá y le doy clic por fuera y sigo mirando lo que tiene que ver en este caso con mi etapa 3 y con mi timeliner. Ahora, muchachos, bueno, Navis tiene una opción que yo personalmente no la uso mucho, pero está por acá, listo, que yo puedo crear automáticamente las tareas por nivel. Si yo le doy clic acá y le digo para cada elemento superior, él me hace una creación por niveles. Entonces él me selecciona acá o me va seleccionando los elementos de cada nivel, listo, que yo necesite o que él entienda, pero es algo que hace el programa automáticamente y pues a mí personalmente no me gusta mucho, pero ustedes de pronto les puede llegar a servir en alguna ocasión, ¿listo? Si quieren acá, le dan control Z. Uy. Bueno, control Z hasta que vuelvan a tenerlo como estaba antes, ¿ok? Y listo. Pero entonces les muestro la herramienta por si acaso alguna vez la necesitan. Ahora, hablemos un poco del diagrama de Gantt. Entonces, un diagrama de Gantt es un gráfico que nos muestra dónde inicia y dónde termina la tarea que nosotros le indicamos. ¿Listo? Como ustedes se van dando cuenta, acá en este punto me dice, hey, su tarea inicia el 5 de julio y termina el 12. La otra inicia en ese punto y termina en otra fecha, etc. ¿Sí? Me va mostrando lo que tiene que ver con cada una de las tareas que están acá en la parte izquierda. Este diagrama de Gantt yo le puedo hacer un zoom menor de pronto para observar mejor qué es lo que está pasando, aunque a eso pues va a ser igual que se reduzca lo que tiene que ver con las fechas o mayor para ver aún más las fechas dependiendo cómo necesite. Y acá en este punto, si le doy clic acá en este punto, en este embudo, en este filtro, ok, yo le puedo colocar acá qué es lo que me está mostrando. ¿Listo? O a qué es lo que se refiere. Pero eso ya lo haremos un poco mejor cuando ya estemos en la visualización. Pero si de pronto alguno no sabe a qué se refiere el diagrama o lo que sale aquí a la derecha, es eso. Es ese diagrama de Gantt que hemos visto tanto
de pronto si hemos visto alguna cuestión de cronograma, es lo mismo, ¿ok? Se hace de la siguiente manera. Aunque claro está que acá ya en Navis para de pronto hacer una reta crítica, algunas cuestiones es un poquito más diferente, ¿ok? Pero se pueden trabajar cosas bastante interesantes. Ahora, hay muchas más propiedades, muchachos. O sea, esto que les mostré es lo esencial. Hasta acá está enlazado. Eso es lo esencial para hacer el cronograma. Pero hay aún más propiedades. Si yo voy a hacer esto un poquito más grande, por ejemplo, acá ya vemos que me aparece un costo total. Pero ustedes dirán, listo, ingeniero, aparece costo total, pero yo no puedo modificarlo. ¿Cómo hago? Los elementos tienen por defecto su costo. ¿Qué pasa? No, nosotros tenemos que cargarle una subdivisión de costos que trae el programa y a cada uno hacerle y luego sumarlo. ¿A qué me refiero? ¿O desde dónde vemos eso? Nosotros venimos acá, a donde dice columnas, listo, acá en la parte derecha. Y acá, muchachos, vamos a encontrar la parte básica. Si se dan cuenta que reduce las cantidades de propiedades que hay. Solamente me muestra ahora inicio planeado y fin planeado. Y si yo vengo acá ahora, le doy estándares como lo teníamos. Y si yo vuelvo ahora y le doy en extendido, me muestra muchas más características. Entonces, si vamos a trabajar con más características, mejor dicho, si vamos a, además de trabajar la parte del cronograma, agregar costos, tenemos que venir acá y decirle que sea la versión extendida. Y acá nos vamos a encontrar con que están estos costos. Entonces, Revit lo divide en coste del material, coste de mano de obra, coste de equipos, coste de subcontratación, y eso automáticamente me hace la suma y me va a poner acá cuál es el costo. Entonces, si yo le digo acá, hey, el coste del material valió 1000, el coste de la mano de obra valió 2000, el coste de los equipos valió 500 y la subcontratación valió 3000, por ejemplo. Entonces acá me hace el costo total y yo hago eso mismo para todos. Entonces realizo acá, estoy poniendo simplemente pues, números al azar, ¿no, muchachos? Pero para que lo tengan en cuenta. Entonces de esa manera, muchachos, nosotros vamos trabajando también lo que es la parte de los costos e insertándoselo a este elemento, ¿listo? Entonces también es bastante importante, ya comenzamos a trabajar, voy a eliminar acá esta tarea que creé de último, entonces ya comenzamos a trabajar también la parte de los costos, que es muy importante en el cronograma, ¿listo? Entonces, eso son las dos partes principales, ya ahorita estas cositas que salen acá, consecuencia, animación, ya lo veremos cuando lleguemos a la parte de la simulación, ¿listo? De la parte de la simulación constructiva, pero esto es lo más importante, muchachos, lo que tiene que ver con las fechas, el tipo de tarea que es enlazar los elementos que yo requiero de Navis y luego pues simplemente colocarle el costo que necesito. Pero para colocarle el costo hay que colocarlo en versión extendida y colocar a cada una de estas columnas, cada una de estas celdas su valor para que me dé el costo total de cada una de mis tareas, ¿ok? Entonces ya vamos a seguir viendo los temas que faltan del timeliner en la próxima clase, muchachos.